derecho penal. Como recordarán, hemos visto todo lo que es desde la introducción al derecho penal, la evolución de este, su relación con las otras ciencias del derecho, así también las fuentes del derecho penal. Hemos visto lo que es la situación de las escuelas y la teoría del delito a efectos de poder determinar cuando una conducta es típica, antijurídica y culpable. El día de hoy vamos a ver una parte importante de lo que es el derecho penal, que son las garantías constitucionales y los derechos humanos, que están protegidos a partir de lo que es nuestra constitución política del Estado y también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que justamente son aplicables conforme al artículo 256 y 410 de la Constitución Política del Estado. Esperemos que la presente clase sea contributiva a su formación y asimismo también al finalizar podamos tener una interacción con preguntas o algunas dudas que por parte de sus personas, a efectos de poder interactuar en la presente clase. Agradecemos a la Universidad Pública del Alto, así también a la Sociedad de Formación e Investigación por la presente coordinación y a efectos de poder llevar adelante la clase del día de hoy, bueno, la última clase del presente módulo. Les damos la cordial bienvenida y esperamos de que la misma pueda ser de satisfacción y provecho para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Como se señaló, vamos a partir de lo que es las garantías procesales y derechos humanos en el procedimiento penal. Pero, ¿cómo delimitamos esta situación? Es frecuente, por ejemplo, que en los textos constitucionales se empleen conceptos como derechos fundamentales o derechos procesales o derechos humanos o principios procesales o libertades públicas o garantías constitucionales. Entre estos conceptos para referirse por lo general a la misma situación que son las garantías procesales penales que están constitucionalizadas. Si bien el término, la situación terminológica de los conceptos no es lo fundamental acá, puesto que lo principal que es que todos estos derechos nos permiten asistir al individuo para exigir el respeto, cumplimiento de todo cuanto se establece y reconoce en su favor en el ordenamiento jurídico vigente. Las garantías van a ser el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de la persona individual, de los grupos sociales e incluso del aparato estatal para su mejor actuación y desenvolvimiento. Conforme a ello, podemos advertir que un derecho fundamental procesal, un derecho humano, una libertad, una garantía institucional, su principal función es observarlo y respetarlo dentro del proceso, dentro de una vigencia de un Estado democrático y de derecho. Por ello, las garantías constitucionales del proceso penal van a entenderse como ese cúmulo de principios, de derechos, libertades reconocidas por la Constitución, por los tratados internacionales, que tienen por finalidad otorgar al imputado, en sí otorgar a las partes un marco de seguridad jurídica y en última instancia mantener ese equilibrio entre la búsqueda de esa verdad material y los derechos que tiene el imputado. Esa necesidad
Esa necesidad que el Estado vele por ese respeto y protección de los derechos fundamentales del imputado, así también como de la víctima, como vamos a ver en el desarrollo, obliga a que se defina en la Constitución como ley fundamental que fije esas condiciones mínimas de actuación pública y privada, los límites del ejercicio del poder estatal. Como decimos, en el proceso penal va a estar la necesidad más imperiosa de fijar justamente esas reglas mínimas para que tengamos un debido proceso penal. ¿Y cuál es esa función de equilibrio que se tiene? El proceso penal está revestido de diversas garantías de reconocimiento constitucional que como se ha elevado, busca no solo otorgar al procesado un marco de seguridad jurídica, sino en última instancia va a ser mantener ese equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y los derechos fundamentales del imputado, los cuales van a constituir el límite al poder punitivo estatal, cuya protección y respeto no puede ser no en una justicia penal contemporánea. Este conflicto de intereses se presenta, por ejemplo, cuando existe la necesidad de implementar procedimientos más eficaces de persecución penal ante la gravedad que revisten ciertas conductas delictivas. Por ejemplo, cuando el Estado asume medidas más coercitivas en delitos como del narcotráfico, delitos de terrorismo, en donde se instauran reglas procesales, si bien no son discutibles, pero cuya legitimidad no siempre es de consenso. Pero sin embargo, estas situaciones también están consagradas en convenios supranacionales, es decir, en la Convención Interamericana, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, ratificadas también por nuestro Estado. Sin embargo, son situaciones excepcionales. En este contexto, las garantías constitucionales del proceso se van a erigir como justamente como ese límite y marco de actuación de la justicia penal. De ahí que va a resultar importante relevar y ajustar esa exigencia que la sociedad moderna nos señala. Básicamente, todo el sistema procesal penal va a reconocer este tipo de dos bloques de garantías procesales. Tenemos por un lado las garantías genéricas, donde las cuales se encuentran la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el debido proceso y las garantías procesales específicas, que van a justamente derivar de las primeras, como la igualdad ante la ley, la inmediación, el derecho a un juez natural, la prohibición de valoración de la prueba prohibida. Ahora bien, vamos a continuar en cuanto a lo que son las garantías procesales genéricas. Estas son normas generales que actúan de guía en el desenvolvimiento de la actividad procesal. Van a ser reglas constitucionales que no restringen sus efectos a determinados momentos o actos, sino que van a proyectar esa garantía en todos los momentos por los que pasa el desenvolvimiento del proceso. Es decir, desde la fase preliminar, eh, por la fase cautelar, el juicio, la fase de la impugnación y hasta la conclusión del proceso penal. Es más, las garantías constitucionales protegen ya en la fase de la ejecución de sentencia. Como primera garantía podemos citar el debido proceso. Esta es una garantía que debe estar presente en todo juicio, porque nos garantiza la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales. El debido proceso va a ser la construcción de un derecho que prácticamente lo vamos a llamar como un derecho que sea un proceso que sea justo. En materia penal va a adquirir una significable trascendencia porque el valor comprometido en esta área justamente es la libertad del procesado. Es decir, el debido proceso va a ser el fundamento esencial del proceso penal, así como una exigencia del ordenamiento de los derechos humanos.
Esto porque ocurre que los principios que informan el debido proceso son garantías que no solo son para el funcionamiento judicial en sí mismo, sino también para involucrar el cumplimiento de otros derechos fundamentales. Esta garantía se encuentra consagrada en nuestro artículo 120 de la Constitución Política del Estado, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no puede ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. Asimismo, esto se encuentra concordante con el artículo 115 y 117 de la misma, de nuestra Constitución. Asimismo, el Código Procesal Penal en su artículo 1 establece que nadie será condenado a sanción alguna, sino por sentencia ejecutoriada dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, conforme a la Constitución y los tratados vigentes en este código. Asimismo, los tratados internacionales sobre derechos humanos suministran esos requisitos básicos que debe reunir el debido proceso. En ese sentido, se reafirma y amplía la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio, la reafirma la que consolida por medio de una consagración de forma expresa en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre nos va a señalar en su artículo 26, como titulado como Derecho al proceso regular, que toda persona acusada de delito tiene forma imparcial y pública a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo a las leyes preexistentes. El Pacto de San José de Costa Rica también nos consagra el debido proceso cuando establece en su artículo 8, apartado 1, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustancia de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esta garantía se encuentra también consagrada en el artículo 14, apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que toda persona tiene derecho a ser oída pública y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella y para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Como hemos referido, los pactos internacionales mencionados justamente parten de esa premisa de la aplicación de la garantía del debido proceso a todo tipo de juicio, ya que refieren la acusación penal o a la determinación de derechos y obligaciones que van a ser de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Eh, como otra garantía tenemos el derecho a un juez natural, que va a ser prácticamente un juez ordinario, un juez predeterminado que va a ser la persona que va a estar, que va a asistir a cualquier persona a quien sea juzgada por un órgano jurisdiccional que va a ser creado mediante la ley y perteneciente justamente a una jurisdicción penal ordinaria bajo el imperio de los principios de igualdad, independencia y sumisión a la ley. Podemos entender este principio como el derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgado por tribunales de tipo ordinario, entendiendo el término no en el sentido que no pueden ser tribunales especiales, sino el tribunal que juzgue el caso debe haber existido con antelación a la comisión del delito y haber sido creado por una disposición normativa de rango superior, formando parte del sistema de órganos judiciales del país, lo cual va a ser consecuente con los principios de la función jurisdiccional que se encuentra en manos del Estado. Así, una proyección negativa de este principio va a estar encaminada justamente a esa prohibición de que existan los tribunales de excepción,
justamente como aquellos órganos jurisdiccionales que son creados ex post facto que tienen justamente el único propósito de tener conocimiento de un hecho delictivo determinado, cuyo desarrollo se va a producir con antelación a la creación del órgano juzgador. Sin embargo, la, la generalidad es de que justamente los tribunales preexistan a cualquier comisión o actividad ilícita. Esta garantía va a abarcar los siguientes derechos, que son el derecho a no ser juzgado por tribunales especiales creados exclusivamente para el juzgamiento de un hecho especial. Por ello es que al producirse una conducta que merece que sea llevada a juicio o proceso, la misma debe ser conocida por el juez que normalmente conoce el caso, en este caso el juez del área penal, determinada que todos sean juzgados por igual con los mismos juzgados ordinarios. También el derecho a ser juzgado por un juez cuya jurisdicción y competencia han sido previstas por ley. Como recordaremos, la competencia se define por el territorio, materia o grado. Este derecho va a suponer que quien es juzgado por determinado hecho o delito debe serlo por el juez del lugar donde ha cometido dicho hecho, es decir, tiene que ser juzgado por una autoridad competente en materia y en territorio. Esto garantiza que quien es juzgado lo sea por una autoridad que conoce el- la cultura y lo que es las costumbres, los móviles en que se juzgan, ¿no? Como bien podemos citar acá, por ejemplo, un delito cometido en una determinada ciudad no va a tener los mismos móviles y causas que un delito cometido, por ejemplo, ya sea Santa Cruz o La Paz, pues en ambos departamentos tenemos distintas características. Por ello, la importancia de que el proceso sea conocido por el juez del lugar y que tenga esa inmediación con respecto a la vinculación de los hechos y también a la práctica de las pruebas. La Constitución Política del Estado señala justamente respecto al juez natural en su artículo 120. Y por el cual nos señala que toda persona va a tener derecho a ser oída por autoridad jurisdiccional competente, independiente, imparcial, y no puede ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. Tenemos posteriormente el principio de seguridad jurídica, que es esa condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, que representa esa garantía de aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos sepan cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que ese capricho, torpeza o mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio. La expresión justamente de seguridad jurídica nos quiere decir que es el Estado que tiene que velar para que el orden normativo se cumpla a cabalidad en todos los aspectos. Esta garantía se encuentra vigente en todos los países porque no podemos concebir una nación donde no se asuma como obligación el cumplimiento de las normas nacionales. El principio de ultima ratio. El derecho penal, como bien hemos visto en anteriores clases, interviene en los casos frente a ataques más graves a intereses sociales fundamentales, cuando los bienes necesitados de protección puedan serlo por mecanismos menos lesivos al ciudadano. Habrá que acudir a estas otras áreas, ya sea civil, laboral, familiar, mientras que el derecho penal va a ser la última instancia frente a sanciones, frente a hechos graves. Ahora, habiendo visto los principios, las garantías de forma generales, vamos a ver ya vinculadas a determinada actividad procesal. En esta situación vamos a ver las garantías relativas a la estructura del proceso. Acá tenemos el principio de contradicción. Este principio es el que garantiza que el debate se presente como una verdadera contienda entre partes.
que el acusado, respecto a este principio, se presenta como la obligación reconocida de que nadie puede ser condenado sin previamente no haber tenido la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, lo cual abre al acusado que se le conoce como el derecho a resistir esa imputación. Este principio también es conocido como el de bilateralidad de la audiencia o bilateralidad del debate, que se materializa cuando ambas partes en el proceso, es decir, acusador y acusado, puedan comparecer para hacer valer sus respectivas pretensiones, proponer pruebas y realizar todas aquellas obligaciones que se estime pertinentes en áreas del derecho que alega. En el derecho procesal eh, de nuestro país, la posición de las partes acusadoras son reconocidas tanto por el Ministerio Público como a la víctima, que a los efectos de nuestro código es reconocido como querellante. En correspondencia a esa pluralidad de sujetos en la posición de acusación, es necesario identificar que según el Código de Procedimiento Penal puede darse la persecución penal, y para ello se establece que la regla general que establece el código es que la Fiscalía tiene a su cargo la presentación de la acusación, tanto en los delitos perseguibles de oficio como en los que señala la ley a denuncia de parte ofendida. Asimismo, desde el punto de vista de las víctimas, su intervención en el proceso se materializa en los delitos de acción pública y en los delitos de acción pública a instancia de parte. La víctima va a participar como querellante ejerciendo la acción penal juntamente a la Fiscalía. La intervención del querellante puede darse en cualquier momento de la fase investigativa y hasta el trámite de la que se señala que en la formulación de la acusación ante el juez o tribunal de sentencia. Conforme al artículo 121 de la Constitución, la víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Así, conforme a la modificación que hubo a partir de la ley 007, se señala que la víctima puede participar en cualquier acto del proceso sin haberse constituido en querellante. También tenemos que el querellante va a estar legitimado para ejercer la acusación de forma independiente, o sea, sin la necesidad de acudir juntamente a la fiscalía. En los delitos de acción privada, donde no interviene la fiscalía, en los supuestos que se produce el Código Penal llamado como conversión de acción, en cuyo caso la acción penal pública se va a convertir en acción penal a solicitud de la víctima. Desde la perspectiva del acusado, como parte esencial del principio de contradicción, se deriva que se conoce como derecho a la defensa, como un derecho clave en el proceso que va a irradiar en los otros principios que vamos a seguir estudiando, que van a ser el conjunto de garantías que van a ser elevadas a la categoría de derechos fundamentales. El artículo 5 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a la calidad y derechos del imputado y sostiene que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes en el Código les reconozcan desde el primer acto del proceso hasta su finalización, es decir, el derecho a la defensa material y técnica, que van a ser ejercidos desde el primer acto del proceso. El derecho a la defensa está consagrado en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado y es la garantía que todo ciudadano tiene a establecer que el derecho dispone de asistencia letrada que va a surgir justamente desde el mismo momento de su detención. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal hace esa diferenciación en derecho a la defensa material y derecho a la defensa técnica. El derecho a la defensa material es la facultad que va a tener el acusado sin perjuicio de una asistencia letrada a intervenir directamente en el proceso y en tal sentido a realizar todas aquellas observaciones, solicitudes,
propuestas que va a estimar como conveniencia para su persona y que se van a mantener este ejercicio en todo el proceso, ya sea durante la fase investigativa o en el desarrollo mismo del juicio oral. Con relación a esta defensa material, cabe destacar que el Código de Procesal Penal ha querido establecer que las declaraciones que presta el imputado, tanto durante la investigación como en el acto del juicio oral, solo tengan ese carácter y no un carácter de prueba. Justamente este razonamiento parte que la declaración del imputado, dedicada en la parte de medios de prueba en los artículos 171 y siguientes, excluye la declaración del imputado como medio de prueba. En igual dirección se proyectan los artículos 346, que especifica que una vez concluida la declaración del acusado y la exposición de la defensa a cargo del abogado, se procede a la recepción de la prueba conforme a lo previsto en el código. Por lo que aquí tenemos claro que justamente el legislador ha querido marcar esa diferencia entre la declaración del imputado y las pruebas que se practican en el juicio oral. Con respecto a la defensa técnica, referida en el artículo 9 del Código Procesal, justamente va a refrendar lo que la Constitución política nos señala, que es la garantía esencial de toda persona a tener asistencia letrada. Sí, este es un elemento relevante y de carácter irrenunciable, por el cual el imputado puede designar al defensor de su elección y en caso de que no lo haga, va a ser designado uno de oficio. En virtud de este precepto, el código justamente va a cuidar que ningún acusado enfrente por sí mismo a la acusación, de forma tal que se garantice el principio de igualdad al disponer justamente este asesoramiento técnico profesional por un abogado. El Código boliviano delimita justamente estos derechos que le asisten al imputado durante la etapa investigativa, lo cual no es necesario en la fase del juicio oral, dada la prevalencia que establece el principio de contradicción. Así vemos que se regulan lo relacionado al artículo, en el artículo 83 al 110, se va haciendo mención de las garantías del acusado con relación al derecho a la defensa, a la asistencia letrada desde el primer momento de la detención, así como en la garantía de la confidencialidad de las entrevistas del imputado con su abogado. Artículo 84, la obligatoriedad de la presencia del abogado en la toma de declaración y los efectos de su ineficacia cuando esta situación se incumple. El derecho a una pluralidad también de defensores, que está en el artículo 102. Mm, Como otra clasificación, vamos a ver las garantías que están relativas al objeto del proceso. Dentro de estas se van a encontrar el principio de legalidad, que también ya lo hemos desarrollado en la clase 2. Sin embargo, acá vamos a señalar algo más breve con referencia a este principio, que justamente es que se basa en la obligación que le viene impuesta a cada Estado de perseguir toda aquella conducta que revista las características de delito, según los elementos de la tipicidad contenidos en la legislación penal vigente, de forma tal que no es dable dejar a la voluntad de ninguna institución o individuo los criterios de persecución, sino que ésta debe operar con carácter automático. Mientras existe una norma penal que considere como delito una determinada acción u omisión, el órgano represivo está en la obligación de perseguirlo, obligación que se extiende hasta el final del proceso, pues una vez iniciada la investigación y conocimiento del hecho presumiblemente delictivo, ninguna autoridad está facultada para realizar discrecionalmente el cauce procesal del asunto. El principio de legalidad va a estar estrechamente ligado con el de igualdad, pues bajo la vigencia de este principio de igualdad, resulta imposible entrar en la discriminación hacia los individuos de forma tal que determinadas conductas no sean perseguidas a otros sí, a otros no.
va a ser la fiscalía que se va a presentar generalmente como el único con posibilidades de ejercer la acción penal, que no puede hacer uso de ese derecho de forma discrecional, pues estaría generando un desbalance social. Este razonamiento justamente nos muestra la conveniencia de justamente de permitir en el proceso penal también la participación de las víctimas, legitimándolas también para poder instar de ser partes dentro del proceso, sin que ello nos señale una separación del principio de lo que es bueno, del principio de legalidad, teniendo siempre una prevalencia de una participación dominante en la actuación por parte de la fiscalía. El Código de Procedimiento Penal identifica este principio en el artículo 21, donde dispone que la Fiscalía tiene la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. Tenemos a continuación el criterio de oportunidad reglada. Justamente por este principio de oportunidad, la autoridad estatal a cargo de la persecución penal tiene las facultades para disponer o no el inicio de la investigación ante el conocimiento de un hecho que esté tipificado en la ley penal como delito, pudiendo igualmente decidir sobre el destino de las investigaciones que se encuentren en curso, en correspondencia con la amplitud de sus facultades discrecionales, que de que puede hablarse de oportunidad en sentido estricto o de oportunidad reglada. La oportunidad en sentido estricto es cuando se la renuncia a la persecución penal, puede conllevar tanto la aplicación de una medida pecuniaria administrativa como una advertencia al comisor de la actividad delictiva, y tal decisión va a estar condicionada esencialmente a la decisión de una aceptación del delincuente con relación al delito y su disposición a negociar con la autoridad la pena a imponerse, surgiendo acá las figuras de la conformidad y la negociación. Entre las condiciones que se entiende que deben ser cumplidas para que pueda aplicarse esta variante, va a ser que exista la conformidad por parte del imputado y del inculpado, que la solución provea justamente una adecuada satisfacción a la víctima o víctimas del delito, y que la decisión adoptada esté sujeta siempre a la ratificación o homologación del órgano jurisdiccional. El artículo 21 consagra el principio que consagra el principio de legalidad. Dispone que con carácter excepcional se pueda prescindir de la persecución penal y establece los 5 supuestos que deben darse para que la Fiscalía pueda solicitar al juez cautelar del beneficio en favor del imputado. Que estos requisitos son que se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido, que el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral más grave que la pena a imponerse, cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito, que sea previsible el perdón judicial, y cuando la pena que se espera carezca de importancia en comparación a los otros delitos a los que se le impondrá en un proceso tramitado en el extranjero o sea procedente de la extradición solicitada. Asimismo, se establece que la Fiscalía puede hacer este procedimiento y contar con el acuerdo de la víctima, siempre y cuando la víctima haya sido reparada en cuanto a al daño material ocasionado por el actuar delictivo. Desde el punto de vista procedimental, se establecen los momentos en los cuales es posible aplicar un criterio de oportunidad, y estos son, una vez concluida la fase preliminar, en los plazos de 20 días se dispone, conforme dispone el artículo 586, conforme dispone el artículo 301, modificado por la ley 586.
que se establece que se podrá solicitar al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación. Una vez concluida la investigación, el fiscal puede requerir ante el juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado o de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación. Así señala el artículo 323, parágrafo 2 del Código de Procedimiento Penal. Y el artículo 326, modificado justamente por la ley 586, nos señala que el imputado puede acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, siempre que no se prohíba expresamente por la ley, aunque la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio o hasta antes de que se dicte la sentencia. Esta situación nos permite justamente ampliar la aplicación de este criterio de oportunidad en cualquier etapa del proceso. El principio acusatorio, que como hemos señalado en la clase anterior, es la que se aplica en nuestro procedimiento penal. Las características principales son de que exista justamente un acusador que reclama en juicio ante un juez imparcial. La existencia de un acusado frente al que el juicio se pide, que pueden ser uno o varios, pero de forma identificada, y que van a ser los sujetos pasivos de la acusación, que exista un juez o tribunal que va a estar encargado del juicio y de dictar sentencia, que el tribunal no extienda el juicio más allá del hecho justiciable o hechos con él conexos, para evitar que respecto a él a los no comprendidos en la acusación se venga a proceder de oficio con vulneración eh, de lo que va a ser justamente esa piedra angular de todo el sistema. Que el tribunal, al dictar sentencia, no esté limitado por las peticiones concretas o pretensiones punitivas de las acusaciones, pudiendo por el contrario sacar todas las consecuencias punitivas que corresponden a los hechos justiciables previstos en las leyes penales. Existe la prohibición de justamente de sentenciar de forma ultra petita en el proceso penal, es decir, otorgar más allá de los hechos contenidos en la acusación. La doctrina justamente coincide en que los puntos del debate se deben referir a una delimitación de los órganos que deben existir en la investigación y en el juicio oral, la imposibilidad de que exista un juicio oral sin acusación, la correlación que debe existir entre acusación y sentencia, la prohibición del reformato imperios, que vamos a ver a continuación. Delimitación de los órganos que realizarán la investigación y el juicio oral. Eh, el Código Boliviano resuelve justamente esa disyuntiva analizada al encomendarle la investigación de los delitos al Ministerio Público, cuyas funciones están recogidas en el artículo 69, donde se establece que compartirá la tarea de la investigación con la Policía Nacional. El Código de Procedimiento Penal encarga al juez instructor la función de controlar la investigación en su artículo 54 del Código de Procedimiento, de tal suerte que va a tener un papel decisivo en todas aquellas diligencias que pretenda realizar la Fiscalía, que puedan implicar un compromiso a los derechos y garantías que justamente nuestra Constitución y el Código de Procedimiento garantizan, como puede ser el allanamiento de domicilio, la detención del imputado, entre otras. Justamente la solución que da el Código de Procedimiento Penal es ese dilema existido entre encomendar la investigación a un órgano no jurisdiccional, que en este caso va a ser la Fiscalía, pero que al mismo tiempo el órgano jurisdiccional va a ser quien garantice durante toda esta etapa que no se produzcan violaciones a los derechos y garantías individuales, la imposibilidad de que exista juicio oral sin acusación,
como como otra característica contenida dentro del principio acusatorio. El Código de Procedimiento Penal en el artículo 342, que establece la base del juicio, establece que el juicio se puede abrir sobre la base de la acusación fiscal o la del querellante, indistintamente, cuando señala que la acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio hasta antes de la deliberación del tribunal. Por su parte, el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal determina que se va a dictar sentencia absolutoria, entre otros supuestos, cuando no se haya probado la acusación o esta haya sido retirada del juicio. Consiguientemente, el Código de Procedimiento Penal no concibe la posibilidad de que pueda existir algún tipo de juzgamiento sin la acusación, ya sea a cargo del Ministerio Público o del querellante. La correlación entre acusación y sentencia. En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio Público modifique los hechos, la calificación y la magnitud de la sanción durante el desarrollo del juicio oral, el artículo 348 del Código Procesal establece que durante el juicio el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido mencionadas en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o de la pena. La misma norma establece que admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se va a recibir nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Sin embargo, tenemos la sentencia constitucional 281-2017 de 20 de marzo, justamente que amplía la interpretación del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal antes referido, que nos señala que ampliada el que se tiene para la ampliación necesariamente se tiene que realizar después de la averiguación de los hechos subsiguientes que no fueron motivo de tramitación en el proceso. En el caso que se refiere esta sentencia, no existieron nuevos hechos para introducir al conjunto de nuevos elementos probatorios. Pues acá nos señala que no están permitidas las ampliaciones a títulos de enmienda y complementación por no estar contemplados en el Código Penal. En ese proceso, justamente se presentó a través de un memorial interpuesto de una forma irregular para ingresar a través de ese memorial nuevas pruebas, lo que no, y que mismas que no formaban parte de la acusación fiscal. Por ello es que, deduciendo ello, para la ampliación de la denuncia tiene que concurrir los requisitos que justamente sean la existencia de nuevos hechos o circunstancias que no fueron mencionados en el desarrollo del juicio oral público continuo y que estos hechos o circunstancias modifiquen la adecuación típica de la pena. Al respecto, conforme se interpretó el artículo 362, se señala que el imputado no puede ser condenado por un hecho distinto atribuido en la acusación o en su ampliación. Acá la base esencial del proceso va a ser justamente que se lo juzgue por los hechos que cometió ya la calificación típica, justamente va a poder ser inclusive modificada. De dicha norma se puede desprender que, lo indisponible dentro del proceso es el contenido del hecho controvertido, no ocurriendo lo mismo con la relación del resto de los elementos esenciales que van a integrar la pretensión punitiva del fiscal, respecto a los cuales señala que es posible introducir modificaciones. Sin embargo, no va a corresponder que conforme al artículo 362 se interprete de manera aislada, sino de una forma sistémica que considere también el artículo 348 antes citado, que ante la ampliación de la acusación por hechos o circunstancias nuevas no mencionadas en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o de la pena, se establece que dicha modificación implique que se reciba una nueva declaración y que se ponga en conocimiento de las partes el derecho de pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Ese fue el primer entendimiento que se hizo por parte del tribunal. Sin embargo, a ello se puede añadir la interpretación que se realizó en la sentencia constitucional 506,
2005 en la que se señaló dos posturas que justamente sin modificar los hechos contenidos a la acusación, se puede emitir sentencia por una calificación jurídica distinta a la propuesta en la acusación, con la advertencia de que solo será conforme a derecho si el juez o tribunal llena la exigencia de plantear la tesis a las partes que se pronuncien sobre el error en la calificación jurídica advertida, de modo que éstas tengan la oportunidad de fijar posición al respecto. Eh, Sin embargo, en las sentencias constitucionales posteriores, la 460-2011, reiteradas por la sentencia constitucional 1019-2012 y 88-2013, se establece límites al respecto, que en sentencia se otorga cuando en sentencia se otorga una calificación jurídica distinta al efectuada en la acusación, o bien se agrave o disminuya la pena a imponerse. Para tal efecto, establece cuatro condiciones, señalando que justamente en virtud que a la unidad del objeto procesal entre acusación y sentencia, la autoridad juzgadora puede variar la calificación legal inicialmente efectuada cuando no implique la añadidura de hechos que no hubieran sido sometidos a la averiguación ni investigación en el proceso penal, de modo que no puede calificarse de forma sorpresiva la modificación del tipo penal imputado, pese a tener diferentes elementos constitutivos versando sobre igual condicionamiento fáctico. Acá señalamos que la importancia justamente es que no varíe la situación de los hechos con los cuales han sido sometidos a juzgamiento. Como segunda condición, el tribunal señala que tampoco puede variarse el tipo penal cuando difiere en sustancia con los hechos atribuidos. Es decir, es imposible atribuir al imputado un delito del que no tuvo oportunidad de defenderse y aportar prueba, en razón a que el objeto procesal penal seguido en su contra versaba en distintos supuestos fácticos. Como tercer requisito nos señala que el cambio de calificación jurídica a los hechos sometidos a un proceso penal debe recaer necesariamente sobre delitos de la misma naturaleza. Ello por una lógica comparativa de los elementos constitutivos de los tipos penales, cuyo componente fáctico no dista del sentido jurídico propio de la clasificación de conductas típicas, antijurídicas esquematizadas en nuestro Código Penal. Y como cuarto requisito, que la modificación en la calificación de los hechos no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública a uno de índole privada, en el que se requiere el impulso necesario de la parte querellante. En todos los casos es evidente la congruencia entre la unidad fáctica de la acusación con la sentencia, entendida como esa relación circunstanciada del hecho histórico a investigar y sea sobre el cual recaiga el fallo fundamentado y motivado, indicado con precisión las condiciones por las que se modificó el tipo penal por otro, en base al análisis puntual de los hechos y su adecuación al delito finalmente atribuido. Por ello va a ser importante justamente dar cumplimiento a este principio y en caso de que exista esa modificación del delito por el que se le juzga, deben justamente cumplirse con todos aquellos requisitos que se ha señalado conforme a la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional. Pues la prohibición del reforma impellus, que justamente está referida a la regla que debe imperar en el proceso penal, en virtud de la cual resulta imposible que el órgano encargado de conocer el asunto en vía de recurso pueda alterar los límites objetivos y subjetivos que han sido trazados por el recurrente y con ello agravar la situación procesal que quedó fijada por la sentencia de instancia. Salvo aquellos casos en que ambas partes hayan recurrido, en cuyo caso el tribunal ahí tiene una libertad para poder moverse y determinar una resolución acorde a la impugnación. Esta regla justamente está encaminada a lograr que las partes se sientan seguras al momento de interponer el recurso, sabiendo que dicha actuación no implique en ningún caso un empeoramiento de su situación en el proceso, pues el tribunal ad quem no podrá, en virtud del imperio de esta prohibición, sobrepasar el límite que ha sido fijado por la resolución impugnada, proporcionada a lo que gráficamente se denomina como tranquilidad para recurrir. El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 400,
nos señala que cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no puede ser modificada en su perjuicio. Por su parte, si el recurso es interpuesto por el fiscal o el querellante, no opera esta prohibición de la reforma Timpeyes a favor de los sujetos que ocupan la posición acusadora en el proceso. En lo que respecta a la extensión de este alcance de la reforma Timpeyes, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal nos deja claro que cuando se hubiese dispuesto la anulación de la sentencia y el recurso haya sido interpuesto solo por el imputado en el juicio de reenvío, no se va a poder imponer una sanción más grave que la impuesta en sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en ésta se hayan otorgado, por lo que los beneficios de este principio alcanzan a todas las acciones subsiguientes a la interposición del recurso, proporcionando de esta manera tranquilidad a la que se hace mención anteriormente. Por ello, debemos recordar que ante la interposición de un recurso de apelación y que solo haya sido por parte de la Fiscalía, la misma no debe ir en perjuicio de una sentencia a la cual se le imponga con una pena mayor en perjuicio del acusado, sino solamente va a ir a mantener o disminuir dicha calificación, no a empeorar su situación en la situación en la que se presente únicamente por parte de la parte acusadora. Inclusive la situación, como se señaló, es extensible a la nulidad de la sentencia cuando la misma ha sido reenviada. En cuanto a lo que es habiendo visto las garantías respecto al proceso y al objeto del proceso, ahora vamos a ver con respecto a la valoración de las pruebas. El proceso probatorio, una vez determinado el objeto del proceso y definida la responsabilidad de aportar los medios para corroborar dicho objeto, se impone dilucidar las reglas o principios que valoran dichas pruebas. A tal efecto tenemos en primera instancia la presunción de inocencia, que va a adquirir la jerarquía que coloca entre aquellas garantías que se estudian de forma independiente, como también ocurre con el derecho a la defensa. Sin embargo, a pesar de lo anterior, vamos a estudiar la presunción de inocencia en este acápite debido a su operatividad práctica que nos va a permitir materializar justamente la función que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración correspondiente. Justamente teniendo ese mecanismo mental lógico que opera en casi todos los procesos que intervienen en el proceso penal, la figura del acusado por el solo hecho de serlo motiva esa existencia de sospechas y recelos hacia sus descargos, al encontrarse en la posición de desventaja en lo que le coloca en el proceso que se desarrolla en su contra. Son estas las razones justamente por las que la presunción de inocencia se presenta como ese baladar a la tendencia natural antes señalar, por el cual todos tenemos justamente esa sospecha y recelo hacia todos aquellos descargos o hacia toda esa situación que presenta el acusado en su defensa. Bajo este principio, la valoración que haga el tribunal de las pruebas que se le presenta en la acusación debe estar condicionada a una visión desprejuiciada del hecho y del comisor, lo que no se logra tan fácilmente, sino es por una imposición colocada en el ordenamiento en forma de garantía que le obliga al juzgador a que se le demuestre la existencia del delito más allá de la presencia del simple indicio o pruebas circunstanciales, incluso de la misma confesión del hecho por parte del acusado, que como se había señalado anteriormente, no va a eh, constituye una declaración, más no así una prueba efectiva como antes se lo consideraba en el proceso, en un tipo de proceso inquisitivo. Al respecto, tenemos la sentencia constitucional 827-2013 que señala que la garantía de la presunción de inocencia es la regla de tratamiento de la persona que se encuentra sometida a proceso que va a implicar que el imputado, mientras no se pruebe su culpabilidad a través de una sentencia con calidad de cosa juzgada material,
debe ser tratado en todo momento como inocente. En ese sentido, cabe hacer referencia al artículo 116 de la Constitución Política del Estado, que garantiza la presunción de inocencia y como efecto de dicha garantía constitucionalizada, el criterio de interpretación de favorabilidad pro libertad cuando exista duda sobre la norma aplicable, al señalar que durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. El criterio de interpretación que se tiene, por un lado, se establece que la garantía de la presunción de inocencia exige que el imputado reciba un trato de inocente mientras no exista contra dicha persona una sentencia ejecutoriada que demuestre su culpabilidad. Y por otro, consagra la aplicación del principio de favorabilidad en cuanto al régimen de las medidas cautelares, instituyendo que al surgir una duda en cuanto a su aplicación, se debe imponer siempre la menos perjudicial al ejercicio de los derechos fundamentales del encausado. El principio non bis in idem. Este principio está reconocido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro país, en el que se establece que nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una infracción por la cual haya sido ya definitivamente absuelto o condenado de acuerdo a la ley o al procedimiento penal de cada país, precepto que se encuentra en el artículo 115 y 117 de la Constitución. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, este principio no solo hace referencia a una duplicidad de sanciones en el ámbito penal, sino también cuando existe otro tipo de carácter sancionatorio, pese a existir identidad de sujeto, hecho y fundamento. En cuanto a la esfera jurídico-penal, podemos señalar que aparece vinculado a la problemática referida al concurso de delitos y a la pluralidad de procesos penales, así como a la excepción procesal de cosa juzgada. Pues bien, vamos a afirmar que si se constata adecuadamente el doble castigo penal por un mismo hecho a un mismo sujeto y por idéntica infracción delictiva, tal actuación punitiva habrá de reputarse contraria al artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, que señala la persecución penal única, por el que nadie puede ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se alegan nuevas circunstancias. La sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producen el efecto de cosa juzgada. Asimismo, se debe entender dicha situación en dos dimensiones. En la dimensión sustantiva de que nadie puede ser penado de nuevo por una infracción por la cual haya sido absuelto o condenado definitivamente. Y en la dimensión procesal en el que nadie puede ser juzgado de nuevo por una infracción por la cual haya sido absuelto o condenado. Al respecto, no solo se vulnera el principio sancionado al autor más de una vez por el mismo hecho, sino también cuando se lo juzga por el mismo hecho en más de una oportunidad. Al respecto, tenemos la interpretación que hace sobre este principio la sentencia 1044-2010, en el que señala que el principio non bis in idem implica la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. El principio implica la prohibición de imponer una doble sanción cuando existe identidad de sujeto, de hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad. Ahora bien, con respecto a ello, nos señala dicha sentencia en su fundamento jurídico de que el non bis in idem viene a constituirse una garantía específica del debido proceso, que por ello en el derecho internacional de los derechos humanos está reconocido no como un principio, sino como un derecho humano que forma parte del debido proceso. Así, por ejemplo, en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica se lo consagra en su artículo 8.4,
que establece que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Por otro lado, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los reconoce en su artículo 14, inciso 7, que establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual hubiese sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Dicha normativa justamente es aplicada conforme al artículo 410 y 256 de la Constitución Política del Estado, por el cual los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que, no hayan, que hayan sido firmados y ratificados o los que se hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplican de manera preferente. En consecuencia de ello, nos señala dicha sentencia que el principio del non bis in idem que se encuentra garantizado en nuestro artículo 117, parágrafo 2 de la Constitución, por el cual indica que nadie va a ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Así también, dicho entendimiento se volvió a ratificar sobre la sentencia 1764-2004 de 9 de noviembre, señalando que se debe tomar en cuenta todas las normas previstas por los tratados, pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos que hubiesen sido suscritos y ratificados por el Estado boliviano, los que forman parte del bloque de constitucionalidad. Habiendo referido lo que son respecto a los principios respecto a la valoración de las pruebas, tenemos los relativos justamente al procedimiento. Acá existe justamente en correspondencia a los relativos a la forma de los actos procesales, se tienen justamente los principios de oralidad y de escritura, dependiendo de cuál prevalezca según el procedimiento de cada estado, ya sea que se pueda calificar un proceso de forma escrita o un proceso de forma oral. Justamente dicha clasificación establecida dentro de un proceso penal va a ser la forma en la que se va a proceder dentro de un juicio, donde se practican las pruebas que sirven de base para ya sea para establecer la condena y consecuentemente determinar la sentencia. La forma en que se van a realizar las actuaciones, ya sea en la fase de la instrucción o ya sea dentro del mismo juicio. En la actualidad, lo que prevalece justamente es el principio de la oralidad, el cual está reconocido en nuestro Código de Procedimiento Penal como esencial, justamente como un esencial principio del ordenamiento procesal boliviano, justamente por la cual se menciona de forma reiterada, tratando de resaltar la importancia que ha existido en el cambio de la realidad jurídica de nuestro Estado. Así, el artículo 1 se consagra justamente el principio de contradicción, que deja claramente establecido que nadie puede ser condenado sino por sentencia dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público. Asimismo, el artículo 329, en la que se define que el juicio es la fase esencial del proceso y que el mismo debe realizarse bajo el imperio del principio de oralidad. El artículo 333 va a ser el que va a definir a plenitud este principio, partiendo justamente del presupuesto de que el juicio debe ser esencialmente oral y regulando aquellos casos en los que el medio de prueba utilizado no sea de forma personal, teniendo en cuenta que la prueba debe ser incorporada justamente en esos casos excepcionales por su lectura, para que la misma pueda surtir sus efectos en el proceso. El artículo 300, sin embargo, como se refirió, existen pruebas que están justamente documentadas,
que van a ser introducidas en el proceso por su lectura para que tengan esa validez en el proceso y que va a evitar que se den por reproducidos determinados medios probatorios. Sin embargo, muchas veces en la práctica, ya en el juicio, el tribunal, por un acuerdo de partes, a veces omite en dicha situación de una lectura íntegra de dicha documentación, sino remitiéndose justamente a la parte esencial del mismo. El artículo 335 faculta que el tribunal, previo acuerdo de partes, pueda disponer esa lectura parcial de los documentos que se pretende incorporar al proceso. Sin embargo, los operadores jurídicos deben velar celosamente por el cumplimiento de la exigencia general dispuesta por el Código, en el sentido que las pruebas que están descritas en documentos deben ser introducidas mm, por su lectura de forma íntegra. El artículo 371 del Código de Procedimiento Penal regula la forma en que se realizará el registro de las actuaciones que se lleven durante el juicio oral, incluidas las prácticas de las pruebas con las que se garantiza la documentación del material probatorio que servirá de sustento en la sentencia. El Código Procesal exige que el registro de las actuaciones sea en copia fidedigna de lo que se ha realizado en la práctica de la prueba. Como otros principios, tenemos los principios relativos al órgano judicial con el objeto procesal. Acá el tribunal puede trabar conocimiento de las pruebas practicadas para la demostración del objeto del proceso por vía directa o indirecta, en correspondencia en la forma en que se produzcan en esta interfase entre el órgano jurisdiccional y el resultado de la prueba, en que estaremos en presencia de los principios, ya sea de mediación o de inmediación. Hay mediación cuando el tribunal no participa directamente en el acto de prueba, sino solo recibe los reportes escritos de lo practicado y basándose en eso fundamenta su fallo. Mientras que estamos en presencia del principio de inmediación, si se pone de manifiesto que el tribunal ha trabado contacto directo con todo el material probatorio, de forma tal que los jueces van a participar personalmente en el proceso de la práctica de las pruebas, presenciando todos y cada uno de los resultados obtenidos. En el proceso penal rige absolutamente el principio de inmediación, pues el tribunal está en contacto directo con la práctica de las pruebas, lo cual se verifica con su presencia en el acto del juicio oral. Es necesario destacar que el Código de Procedimiento Penal concibe la vigencia de la inmediación en una dimensión plena, es decir, abarcando a todos los integrantes del tribunal, de forma tal que el principio no opera para el órgano común ente, sino visto en la individualidad de cada uno de los que participa, de forma que el conocimiento de unos no suple el de otros, sino que es necesario que todos los integrantes del tribunal hayan tenido la posibilidad de estar en contacto directo con la práctica de las pruebas. Existen algunas particularidades vinculadas a la vigencia del principio de inmediación durante la realización del juicio oral, en las que puede decirse que éste no alcanza su plena realización. Entre ellas se cuentan aquellas pruebas testificales en los que los emisores de la declaración no se encuentran presentes en audiencia, lo que obliga a que se le deba dar la lectura a su declaración, por ejemplo, como ocurre con la prueba anticipada, que está regulada por el artículo 307, o en el caso de las personas que por ley están exentas de la obligación de comparecer como testigos y que en el juicio lo que se conoce como a través de un informe por ellos presentado, conforme al artículo 195, o las declaraciones de testigos brindadas en el extranjero o la declaración de testigo imposibilitado que reside fuera de la localidad donde se celebra la vista. Al tomar conocimiento el tribunal de la prueba practicada a través de su registro escrito, va a estar imposibilitado ese contacto directo que se le logra cuando el testigo comparece.
lo que posibilita que el juzgador pueda apreciar todos estos conjuntos de elementos subjetivos que rodean a la declaración y que muchas veces dan un traste de apreciación de veracidad que se le confiere a su testimonio y que constituye uno de los elementos que conforman y justifican la vigencia del principio de inmediación como presupuesto formal en un proceso que se proponga justamente la búsqueda de una verdad más allá de los límites del proceso, es decir, una verdad material. El Código de Procedimiento Penal concede a este principio una dimensión que abarca más, que no solo va a limitar a los juzgadores, sino que hace extensiva, como hemos señalado, al resto de las partes, exigiendo que un juicio se realice con la presencia interrumpida de los jueces y todas las partes, en su artículo 330. No obstante, va a regular también las excepciones que pueden darse en los casos de ausencia del defensor, del fiscal, por lo cual concibe la posibilidad de sustitución, no así para el caso del juzgador, para quien la inmediación es obligatoria, como un principio invulnerable. Así también, habiendo visto las garantías procesales que principalmente asisten, en este caso al imputado o acusado, tenemos las garantías procesales a la víctima, que van a ser principalmente tres, que refieren a la igualdad ante los tribunales, la defensa en juicio y el acceso a la justicia y la imparcialidad de los jueces. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación del Estado de dispensar una debida protección judicial a sus ciudadanos cuando alguno de sus derechos constitucional o convencionalmente reconocidos ha sido vulnerado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la vulneración de derechos por particulares y funcionarios públicos derivados de delitos obliga a los estados a perseguir y sancionar a los responsables, y ello comprende, por un lado, la necesidad de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación, pero además también va a implicar que la investigación emprendida sea efectiva, que persiga verdaderamente la sanción de los culpables y que además que toda esa actividad estatal culmine con la reparación de la parte lesionada. El artículo 8.1 de la Convención Americana de la Convención obliga además en ese contexto a proveer los mecanismos procesales para invocar tutela jurisdiccional. Así las víctimas conservan un derecho fundamental de acceder al proceso y de lograr una respuesta adecuada y eficaz a su pretensión. Vamos a entender de este modo que la víctima tiene cuando menos dos derechos, que es el derecho a la verdad procesal y a intervenir en el proceso penal a fin de que se esclarezca el delito en su agravio, al igual que el derecho a una reparación adecuada conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, tenemos las garantías constitucionales en la ejecución penal. Los órganos jurisdiccionales centran su atención en el inicio del proceso penal, pero también en la generalidad van a descuidar el cumplimiento de la pena, como la cuestión terminará con la culminación de la sentencia condenatoria, cuando en realidad para la persona condenada empieza justamente su vía crucis con el cumplimiento de la pena. Es cuando se entra a lo que denominamos ejecución de la pena. El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 429, dispone que el condenado durante la ejecución de la condena tiene los derechos y garantías que le otorga la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes y las leyes. A este efecto, planteará ante el juez de ejecución penal las peticiones que estime convenientes. Por su parte, los tratados internacionales sobre derechos humanos consagran los principios y garantías para la ejecución penal, es decir, que vienen a consagrar verdaderas garantías en materia de cumplimiento de la pena y del régimen penitenciario que contienen normas expresas sobre ello. Así, tenemos el Pacto de San José de Costa Rica,
como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establecen expresamente los principios rectores, que son de dignidad, de resocialización, de personalidad, de régimen penitenciario, principios que deben ser observados durante la ejecución de una pena y durante la privación de libertad de una persona. El principio de dignidad humana. Este va a ser el resultado de un postulado básico que debe guiar en todo acto relativo al cumplimiento de la pena. Este principio esencial es consagrado en los pactos internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica señala en su artículo 5, apartado 2, por el que toda persona privada de libertad debe ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, que va a ser concordante con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10, que señala que el principio de dignidad de la persona humana, no importa cuál sea el fundamento que se dé, implica una consideración del valor del ser humano que destaca la universalidad. Ninguna excepción, ninguna discriminación es aceptable. En el sistema penal, como sujeto a la aplicación directa de las normas que forman parte de ese sistema, en cualquier estado del proceso, el imputado, el procesado, el condenado, el prisionero siguen siendo un ser humano con dignidad. El principio de humanidad consiste en la prohibición de aplicar torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes. El artículo 10 de la Ley de Ejecución Penal habla con respecto a la dignidad, que en los establecimientos penitenciarios debe prevalecer el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, quedando prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante. El fin de la pena. Otro de los postulados básicos contenidos en los pactos internacionales sobre derechos humanos con respecto a la ejecución penal es el de la finalidad de la pena, con un concepto de resocialización del condenado. La pena, por mucho que teoricemos y se discuta, en el fondo resulta un mal que se le impone a quien ha cometido un delito. La ley de ejecución penal regula todo lo relativo a la ejecución de la pena, que en su artículo 10 justamente va a determinar la progresividad del régimen penitenciario, que señala que la ejecución de la pena se basa en el sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción social. Este sistema limita lo estrictamente necesario a la permanencia del condenado en régimen cerrado. Sin embargo, evidenciamos una notable distancia entre las formulaciones teóricas y la realidad de nuestro sistema carcelario. Evidenciamos la superpoblación que existe en los establecimientos carcelarios y los privados de libertad, que permanecen sin sentencia, lo cual nos muestra una lamentable realidad que no va a ser exclusiva de nuestro país, sino es una situación que se repite en una mayoría de los países, cualquiera sea el sistema político. A ello debemos sumarle el rechazo que la sociedad va a demostrar con respecto al condenado en todos sus ámbitos, ya sea el ámbito laboral, social, educacional e incluso el ámbito familiar, lo que lleva a liberarlo en una profunda crisis que lamentablemente se transforma en un factor criminógeno, ya que su única salida va a ser otra vez cometer un delito. Por esta razón, se considera importante que la reinserción del condenado a la sociedad exista en la fase postpenitenciaria. Del régimen penitenciario. Los principios de dignidad y de prevención especial de la pena deben concretarse mediante un adecuado régimen penitenciario, que va a estar constituido por el conjunto de normas jurídicas, legales y reglamentarias que van a regular la ejecución de las sanciones penales. Los pactos internacionales sobre derechos humanos contienen diversas normas que se refieren específicamente a las condiciones de detención y que contemplan distintos aspectos que pueden ser sistematizados en las tres categorías que a continuación vamos a señalar. Separación de procesados y condenados. Tanto el Pacto Internacional en su artículo 10, 4, como la Convención Americana en su artículo 5, inciso 4, disponen que las personas en detención preventiva no deben ser encarceladas junto con los condenados a penas de prisión. Asimismo, ambas disposiciones internacionales
contemplan la diferente situación procesal a que se encuentran tanto procesados como los condenados, ya que entre unos y otros media como criterio diferenciador el estado de inocencia. Para reafirmar ello, el Comité de Derechos Humanos subrayó que la segregación de los procesados respecto a los condenados es necesario para poner en relieve su condición de persona no condenada, que al mismo tiempo están protegidas por la presunción de inocencia. Por lo tanto, el tratamiento adecuado en su condición de persona no condenada comprende tres derechos, que van a ser que el detenido debe gozar de todas las condiciones necesarias para la preparación de su defensa. El Código de Procedimiento Penal, sin embargo, no refiere a algo específico con respecto al cumplimiento de la pena de privación de libertad, como ocurre en las legislaciones procesales de otros países. Sin embargo, el artículo 25 de la Ley de Ejecución de Penas hace un establecimiento sobre la separación que señala que los internos van a ocupar siempre que sea posible celdas individuales y siempre bajo las reglas de los impares. Cuando el interno presente deficiencias físicas o anomalías mentales, el director del establecimiento, previo dictamen médico, puede determinar su separación del resto de la población penitenciaria en un ambiente especial y adecuado hasta que el juez disponga a un establecimiento especial. A pesar de los pastos señalados de los procesados, que deben ser sometidos a un tratamiento distinto y adecuado a su condición de personas no condenadas, la realidad penitenciaria de nuestro país nos demuestra que, por el contrario, el procesado está en situación de inferioridad respecto al condenado. Así, cuando en la prohibición preventiva se prolonga indefinidamente en el tiempo, el encarcelado preventivamente no goza de salidas transitorias. Mm, Vemos que nuestra realidad carcelaria no cumple, por el contrario, todos los internos están en el mismo régimen sin distinciones, aunque ellos se encuentren sometidos a medidas de seguridad. Eh, por ello decimos de que esa diferenciación que debería existir en el sistema penitenciario eh, para el caso del detenido preventivamente es inclusive peor porque no goza de esas salidas transitorias, además de que su situación procesal es incierta debido a que se encuentre un vilo en que va a ser inocente o va a ser culpable. Ello vulnera aún más su situación procesal y la situación personal de aquella persona detenida preventivamente. Separación de otras categorías de reclusos. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las condiciones físicas de detención adoptadas en el primer Congreso de Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente establecen tres criterios adicionales para la clasificación y separación de presos, que son el sexo, el motivo de detención y la peligrosidad del recluso. En la cuestión de obligatoriedad de la separación de presos con base a los criterios consagrados en las reglas mínimas señaladas, justamente asume especial importancia. Si bien los tratados de derechos humanos reconocen el principio de separación de procesos, de procesados y sentenciados, guardan un silencio sobre la separación de presos por los demás criterios. En nuestra legislación, el artículo 74 de la Constitución establece que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente adecuado de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. Asimismo, establece las clases de establecimiento en el artículo 75, que las diferencias en centros de custodia, penitenciarías, establecimientos especiales y establecimientos para menores de edad. Establece que los establecimientos penitenciarios se organizan separadamente para hombres y para mujeres y que por razones de infraestructura y cumpliendo las condiciones señaladas, el establecimiento penitenciario se subdivide en varias secciones.
¿Qué es lo que advertimos en nuestro sistema penitenciario? El trabajo de reclusos. Los pactos internacionales sobre derechos humanos se refieren al trabajo de los reclusos, partiendo de una premisa fundamental que el trabajo que los condenados actúan no es considerado trabajo forzoso u obligatorio, ya que nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Así se lo señala el artículo 8, apartado 3 del Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también concordante con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que no se considerarán como forzosos o obligatorios los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional. Los trabajos y servicios que prestan los reclusos deben reunir entonces los requisitos de que medie resolución judicial, que exista un control estatal y la previsión de trabajo en favor de particulares. La prohibición de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El empleo de procedimientos coaccionantes sobre la persona del imputado ha sido algo constante en la historia del enjuiciamiento penal, fundamentalmente en los sistemas procesales de carácter inquisitivo. Sin embargo, actualmente la Constitución refiere explícitamente cuando en su artículo 114 dispone que queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier otra forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas o servidores públicos y las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan serán destituidas sin perjuicio de las sanciones determinadas por ley. Justamente dicha situación nos muestra el respeto irrestricto que se tiene a la dignidad de la persona humana, aspectos que están tomados en cuenta conforme a los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Por último, vamos a ver las garantías mínimas del proceso penal en el contexto internacional de los derechos humanos. El proceso penal, al tener un alto contenido constitucional, pues va a estar regulado en esencia al conflicto entre el poder estatal sancionador y el jus puniendi y los derechos fundamentales de la persona. La libertad personal, principalmente, lo que a su vez va a generar ese conflicto que trasciende entre los jueces, quienes cumplen su competencia ordinaria, e incluso la competencia de los territorios, competencia ordinaria y la competencia territorial. Cada estado se encuentra sometido a la observancia de un conjunto de reglas mínimas en el ejercicio de su jus puniendi, y ello va a constituir una verdadera exigencia normativa a un debido proceso penal en las que tanto el legislador así como el juez van a tener el papel fundamental de cumplirlas. El significado justamente material y constitucional del proceso penal frente a los vacíos legales o criterios cerrados en cuanto a su interpretación va a encontrar justamente una acogida en la jurisdicción internacional. De ahí que va a resultar importante tener en cuenta las reglas mínimas del proceso penal conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, las que en efecto de la legislación y justicia interna son los verdaderos referentes de la justicia penal actual, aplicables conforme al artículo 256 y 410 de la Constitución. En nuestro ámbito vamos a señalar dos principales instrumentos internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este instrumento en su artículo 9 prevé que todo individuo tiene entre derecho a la libertad y a la seguridad personal, que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, que nadie puede ser privado de libertad, salvo por las causas fijadas por la ley,
y con arreglo al procedimiento establecido en esta. A consecuencia de ello, el pacto regula lo más importante y acuciante del proceso penal, que es la libertad del imputado en el proceso. Así tenemos, por ejemplo, que toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de esta y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Respecto a la detención del imputado, introduce el principio de la excepcionalidad a la detención, también el derecho al recurso y a un juicio breve. Al decir el pacto, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo. En el artículo 10 se establece las garantías que tiene toda persona que ha sido detenida como ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad inherente al ser humano, a la separación entre procesados y condenados y entre menores y adultos. El artículo 14 se condensa la mayoría de los principios que rigen el proceso penal, los cuales deben ser respetados mínimamente para legitimar la imposición de una pena por cualquier Estado que sea parte firmante del tratado. Entre ellos tenemos el principio de igualdad, el derecho a la defensa, el derecho al juez natural, el derecho a un juez imparcial, independiente, el principio de publicidad, el principio de presunción de inocencia, entre otros. Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o denominada Pacto de San José de Costa Rica, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo primero que se regula es la libertad de la persona humana frente a la atribución de un delito, o más bien la libertad del imputado durante el proceso penal. Así, en el artículo 5 regula el derecho a la integridad personal al establecer que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente de todo ser humano. Por su parte, el artículo 7 va a regular el derecho a la libertad personal. Así establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Se establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en las constituciones políticas del Estado, de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. Establece que nadie puede ser sometido o encarcelado arbitrariamente, que toda persona detenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella, en el que toda persona eh, toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable y ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. La libertad va a estar condicionada a garantías que aseguren la comparecencia en juicio. Asimismo, se establece que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante el juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención han sido ilegales. En los estados parte cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido. Que los recursos van a ser interpuestos por sí o por otra persona. Asimismo, a partir del artículo 8 se regulan las llamadas garantías judiciales, entre las que se reconoce el derecho a la defensa, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, el derecho al juez natural, independiente y parcial, el principio de presunción de inocencia, eh, etcétera. Conforme a lo descrito, podemos ver de que todos los derechos y garantías constitucionales que están reconocidas en nuestra Constitución han sido ya descritas en los que son los
tratados y convenios internacionales de los cuales nuestro Estado es parte y por el cual tenemos aplicación directa a través de nuestra Constitución Política del Estado, los cuales garantizan un derecho, un debido proceso imparcial para ambas partes, garantizando justamente que ambas partes tengan una satisfacción plena de los resultados a los cuales se arribe el tribunal competente. Con todo lo señalado, las bases garantistas del proceso penal que no solo preliminarmente alcanzan a exponer o expresar una vinculación de la legislación y la práctica procesal constitucional y a los diversos instrumentos de derechos humanos que vinculan al Estado. Lo que se busca justamente es que el proceso penal sea plausible, no solo más eficaz, especialmente entre la criminalidad grave que existe, sino que preserven un núcleo duro de los principios que permitan que los culpables respondan ante la ley, pero de un modo civilizado, que y que los inocentes, pese a las deficiencias del sistema, puedan hallar una justa absolución. Solo la vigencia de estos principios garantistas desarrollados nos van a permitir el destierro de ese derecho penal del enemigo que se veía anteriormente, de ese proceso inquisitivo donde anteriormente la declaración del imputado constituía plena prueba y que se obtenía a través de cualquier medio. La construcción de un derecho penal del ciudadano se busca que a la vez no sea débil, sino con las formas de criminalidad que enfrenta nuestra sociedad, sea un derecho garantista, no un derecho violento, sino un derecho que demande el efectivo despliegue preventivo del derecho penal y consiguientemente el debido respeto de los derechos humanos consagrados en los tratados, pactos y tratados internacionales y que también están refrendados en nuestra Constitución Política del Estado, los cuales deben ser de aplicación obligatoria por parte de los jueces y tribunales de sentencia del área penal, bueno, así como también de las otras áreas del derecho, pero eh, y que en caso de su incumplimiento sean exigidas por las partes a efectos de tener un adecuado proceso garantista de los derechos humanos. Eso es lo que podemos compartir a partir del presente tema en cuanto a lo que es las garantías del proceso y de los derechos humanos. Invitamos a, a sus personas que puedan efectuar las respectivas consultas o dudas que se haya advertido con respecto al desarrollo del presente tema, que sería la complementación a lo que se ha desarrollado en todos los 5 temas en el presente módulo. Eh, por favor, doctor Juan de Dios, tiene la palabra. Hola, buenos días. Más que todo, una pequeña consulta. En conformidad al artículo 348, el que habla sobre la ampliación de la acusación, dice, ¿no? En el artículo, durante el juicio, el fiscal o querellante. Eso me hace pensar de que es tanto el artículo aplica para los delitos de acción pública como también en los delitos de acción privada. Especifica más adelante, podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido mencionadas en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena. La consulta va en que esto significa o quiere dar a entender de que, o sea, ¿se puede ampliar la acusación contra otro sujeto o solamente implica la modificación de la pena? Esa es la pregunta. No sé si me deja entender. ¿Me puede reiterar, por favor, doctor, su pregunta? La última parte. Eh, que si el artículo 348 se refiere a la ampliación, a que se puede ampliar por otros sujetos, quiere decir otros querellados, o simplemente o simplemente se refiere a la modificación de la ecuación de la pena, quiere decir ampliarla por otros delitos. En el caso me refiero a los de dictación privada, perdón, sí.
En este caso, doctor, estuviéramos refiriendo, conforme a las interpretaciones que se ha referido la Constitución, perdón, el Tribunal Constitucional, a la ampliación en este caso, de los delitos. Los hechos tuvieran que ser los mismos. Sin embargo, ya en la situación del delito, van a ser justamente modificado, en este caso ampliado, justamente a los parámetros y a las condiciones que ha establecido el Tribunal Constitucional, porque tomes en cuenta que la ampliación va a retrotraer las etapas procesales a efectos de que la parte, en este caso, presente los descargos correspondientes. Sin embargo, ya una ampliación mayor va a ser una situación que va a tener que retrotraer incluso hasta el inicio. Es deber en este caso del Ministerio Público de poder garantizar la situación de que la acusación debe responder a todos bueno, va a responder a los hechos que se han presentado de inicio en la imputación. Sin embargo, ya en el momento de la adecuación al delito, las mismas van a poder ser modificadas por el tribunal, en este caso de sentencia, a efectos de las condiciones que se han establecido, que sean concordantes en este caso a, a los hechos atribuidos, y que las características del tipo penal se refieran justamente a elementos constitutivos, componentes de un sentido de clasificación de conductas típicas esquematizadas dentro del mismo acápite, por ejemplo, del proceso penal. Por ejemplo, en el caso de delito de lesiones, no se va a transformar a otro tipo de delitos de otra característica, ¿no? Para ello será necesario justamente cumplir con estos límites que establece las sentencias constitucionales, a efectos de no vulnerar justamente el principio de correlación entre acusación y sentencia. Ya, y doctora, perdón, una última pregunta, pero en los delitos de acción privada específicamente, eh, ¿es válida la ampliación bueno, en este caso de la querella, con que se añada otros sujetos procesales? Me refiero a otros querellados, muy, me- ajá, a otros querellados exactamente, o no es válida, o solamente se refiere a nuevos delitos, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Se querella contra, póngale un ejemplo, cualquier nombre, contra Juan Pepe, se lo querella por apropiación indebida, pero más adelante a la parte querellante se le ocurre ampliar bajo el mismo delito, pero a otro sujeto, a Juan José Pérez. Es válida esa conforme al 348? No, no, esa dudita tengo, si es que es válida esa ampliación a otro sujeto Eh, por el mismo hecho. En este caso, el artículo 348 justamente nos señala que la ampliación de la acusación por hechos o circunstancias nuevas, justamente que modifiquen la adecuación de la pena. No nos habla justamente de una ampliación a las partes procesales, porque justamente esa ampliación de la acusación nos va a tener que tener como consecuencia una nueva declaración del imputado, o que justamente se ponga en conocimiento de las partes del derecho que tienen a pedir, y por ello es de que justamente va a existir una suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas y preparar su intervención. Eso es lo que nos contempla el artículo 348 del Código de Procedimiento en cuanto a lo que son hechos y circunstancias nuevas. Ya lo que pasa, doctora, que, bueno, como un comentario breve, para no dilatar más la clase, este, he visto en un proceso privado que ampliaron la acusación justamente contra otros sujetos, contra otros querellados, y no así por el mismo delito. Y el juez, bueno, no, aceptó la ampliación. Bueno, entonces ahí va la duda, pero bueno, sí, muchísimas gracias por su aclaración, doctor. Está bien, doctor. Tenemos otra situación sobre el principio de inmediación. Sí, justamente con referencia al principio de inmediación, al tener la característica de nuestro procedimiento, que el mismo debe ser oral,
el cambio de juzgador sí va a repercutir en el conocimiento del proceso justamente si bien existe la excepción que se da hacia las partes procesales, en este caso del Ministerio Público, por ejemplo, pero sin embargo la presencia de que el tribunal que conozca el proceso desde el inicio del juicio hasta la conclusión es imperante. Por ello es de que si existe una imposibilidad de uno de los miembros del tribunal que repercute en cuanto al conocimiento del proceso, en este caso ya sea licencias constantes con referencia a la participación del juicio oral, la misma sí va a retrotraer hasta, hasta la etapa correspondiente, en este caso hasta el desarrollo del inicio del juicio, a efectos de que, o hasta la parte en que el juez conoció, a efectos de que dicha situación no impida de que la autoridad jurisdiccional conozca de forma directa el desarrollo, en este caso, de las pruebas, debido a que la oralidad y la inmediación van a ser imprescindibles en todo proceso penal, a efectos de que al momento de determinar la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, sea basándose justamente en esa convicción que haya obtenido el tribunal de instancia, el tribunal competente de haber recibido todas las pruebas de forma directa. Por ello es de que es complicado esta situación cuando uno de los tribunales no pueden estar presentes en el juicio oral mismo, ¿no? Dicha situación no va a ser más que imposibilitar la continuidad del proceso en sí. Bueno, agradecer a todos la participación prestada en las 5 clases que se ha desarrollado del presente módulo del, del diplomado en Derecho Penal con enfoque criminológico. Agradecemos a la parte coordinadora por coadyuvarnos en las 5 clases, a la Universidad Pública del Alto, así como a cada uno de ustedes con la participación efectuada dentro de las clases desarrolladas en en las 5 lecciones. Esperamos que la misma haya podido ser contributiva a su desarrollo de formación en esta área y que también los siguientes módulos puedan coadyuvarles en cuanto a lo que es la formación en el área penal. Tenemos una última participación. Por favor, doctor Marco. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros para poder avanzar siempre en el conocimiento en cuanto al derecho en el área que nos interesa. Segundo, doctora, perdón, en alguna clase no he podido asistir. No sé si se ha dispuesto a algún trabajo con la finalidad de aprobar el presente módulo. Eso quisiera que me pueda aclarar. Por favor, doctorita, muchas gracias, muy amable. A ustedes, doctor, justamente por la participación y asistencia que se tiene. Si bien, gracias a la coordinación de la universidad, aquellas personas que no hayan podido participar de forma directa en la clase, sin embargo, se tienen las grabaciones que el coordinador las va pasando en el grupo que se tiene. Eh, Asimismo, van a poder tener acceso al material correspondiente de los 5 módulos. Con respecto a algún trabajo o forma de evaluación, se va a ver ya eso a la conclusión de los módulos en caso de ser necesario. Sin embargo, la situación de su participación en las clases correspondientes, en caso de que se haya visto imposibilitada, les invitamos a poder ver las grabaciones correspondientes a las cuales van a poder tener acceso. Muchas gracias más bien a todos ustedes por el tiempo empleado de estas 2 horas, de estas 2 horas que tenemos a la semana y los invitamos a sí mismos a poder ser parte de los demás módulos en los cuales van a poder comprender aún más
toda esta área de lo que es el derecho penal y lo que van a poder brindar los demás colegas con respecto a los diferentes módulos que van a enriquecer el presente diplomado. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Esperamos vernos en una próxima situación y que las demás clases también sean asimismo enriquecedoras para ustedes, invitándoles a que la siguiente semana también puedan participar del siguiente módulo del presente diplomado. Agradecemos a cada uno de ustedes y muchas gracias por toda su participación. Hasta luego. Gracias.